Buenas noches, jóvenes. Buenas Buenas noches, noches, Lisa. licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Bien, vamos a empezar a compartir pantalla. Bien, ya estamos viendo, ¿verdad? ¿Alguien tiene que hablarme para saber que estamos conectados? Licenciada. Ya, correcto. Recapitulando esta última parte, aquí vemos la curva ingreso-consumo y aquí la curva precio-consumo. A partir de ahí vamos a retomar y vamos a ver a partir de la curva precio-consumo vamos a ver la curva de Engel. Estamos admitiendo. Admitir a todos. Bien. A partir de ahora ya no abrimos la puerta a nadie. La recta de presupuesto es una recta que intersecta con ambos ejes y nos marca el espacio de presupuesto. Aquí tenemos el espacio de presupuesto. Y la línea azul, esta recta, es el límite. No podemos comprar este punto que está fuera porque ya no tenemos el ingreso. Yo voy con 100 bolivianos al mercado, no puedo comprarme 20 kilos de carne para churrasco y chorizo. 10 kilos de chorizo y 20 kilos de carne. No puedo porque voy con 100 bolivianos. Entonces, estos 20 kilos de carne y 10 kilos de chorizo no lo puedo comprar.
Está fuera de mi presupuesto. Lo máximo que yo puedo comprar es lo que cualquier combinación que esté sobre la recta. Ese es mi límite, mi frontera. Ahora, los movimientos de la línea de presupuesto. ¿Cómo se mueve? Hace desplazamientos paralelos. Sea hacia la izquierda, aproximándonos a 0, significa que estamos con 50 bolivianos, ya no con 100. O en otra situación, cuando se aleja de 0 o se va a la derecha, significa que ya tenemos 200 bolivianos. Entonces son movimientos paralelos de la línea de presupuesto. Movimientos no paralelos. Esa es mi línea de presupuesto. Un movimiento no paralelo tenemos de esa naturaleza que también se va y se acerca hacia 0, es decir, el nuevo triangulito, mi canasta de equilibrio, esa bolsa donde yo traigo los dos productos es más chica. El triángulo azul es más chico que el triángulo negro. La otra es que se desplace hacia la derecha. Entonces ya voy a tener un triangulito verde mucho más grande. Si yo traigo más cosas en el mercado con 100 bolivianos, ¿cuál es la explicación? Porque yo sigo con mis 100 bolivianos. La única explicación es que tenemos una variación en el precio del bien X y el precio del bien y el ingreso permanecen constantes. Cuando baja el precio de X, yo traigo más, por eso mi canasta, ya, es decir, el triángulo verde es más grande. Porque no hay otra forma. Si yo voy con 100 bolivianos al mercado y traigo más cosas, es porque bajaron los precios de uno de los bienes, en este caso de X. Y aquí tenemos la variación del M, del ingreso, pero los precios permanecen constantes. Equilibrio. ¿Cuándo se da el equilibrio? Cuando se intersecta, ¿quién? La curva de indiferencia, ¿con quién? Con la recta de presupuesto. Ahí tenemos el equilibrio. La curva ingreso consumo yo tengo el equilibrio 0 aquí tengo el equilibrio 1 y la curva ingreso-consumo es una curva que nace del origen y va a unir los dos puntos de equilibrio. La curva ingreso-consumo. ¿Se da cuándo? ¿Cuándo yo puedo graficar la curva ingreso-consumo? Yo le puedo preguntar a Salazar Verónica. ¿Cuándo yo puedo graficar la curva ingreso-consumo? Cuando existe una variación en el M, pero los precios permanecen constantes. En esa situación, cuando existe una variación del M, yo puedo desplazar paralelamente y tener el equilibrio 1, además del 0. Entonces, todas esas preguntas me las tienen que responder. Ya les expliqué
Ya les dije que tienen que manejar como la multiplicación del 5 la teoría, si quieren vencer la materia. La curva precio-consumo, ¿cómo es? Yo tengo aquí mi equilibrio, el E0, pero luego tengo una variación del precio. Para que yo traiga menos cositas, mi triangulito es más chico. ¿Qué significa? Que subió. Sube el precio de un producto y yo traigo menos. Y aquí yo tengo ahora el E1. ¿Sí? La unión de esos dos puntos de equilibrio se llama curva precio-consumo. Porque está variando ¿quién? El precio. Aquí ¿quién varía? El ingreso. Bien. Cuando tengan duda van a preguntarme. Bien, ahora vamos a ver la curva de Engel. Muestra la relación que existe entre la cantidad consumida de un bien y el ingreso monetario del consumidor, obviamente. Del consumidor cuando está en equilibrio y cuando los precios permanecen constantes. Bien, otra vez. ¿Qué es la curva de Engel? ¿Qué nos muestra? Yo les voy a preguntar eso. A ver, ¿qué es la curva precio-consumo? La unión de los puntos de equilibrio. De este y de este, ¿verdad? La unión de esos puntos de equilibrio. ¿Qué es la curva ingreso-consumo? También la unión de los puntos de equilibrio cuando varía el ingreso y nace del origen. Aquí, la unión de los puntos de equilibrio cuando existe ¿qué? Una variación en el precio de uno de los bienes. En ese momento, yo tengo esos equilibrios debido a esto y voy a unir con esta línea amarilla que se llama curva precio-consumo. Ahora veamos la curva de Engel. Me está mostrando una relación que existe. ¿Entre quién? Entre la cantidad consumida. No se olviden que esto, por ejemplo, es el precio de X. Y esto es el bien X.
Bien Y, precio del bien Y. Y M, el ingreso. Muestra la relación que existe entre la cantidad consumida. O sea, me estoy refiriendo a qué. ¿A esto? Salazar, Verónica, responda. ¿Sí o no? ¿A eso se refiere la cantidad consumida? ¿Se refiere a esto? Verónica, responda. Sí, licenciada. Ah, sí. Sí, acaba de aplazarse ya. Nos vemos el próximo semestre. Esto se llama precio. Ha dado el primer parcial. P de X es el precio de X. No es cantidad del bien X, es el precio. Entonces, si yo no identifico qué es esto y qué es esto, ¿cuál es la diferencia? Que uno es Se el precio y el parecerán. otro es. Y la X es la cantidad. Correcto. Una cosa es el plátano de freír y otra cosa es el plátano valele de comer. Son plátanos, sí, son amarillos, sí, medios dulces, sí, pero no son lo mismo. Aquí se parecen porque tienen la X en ambas, pero una cosa es X y otra cosa es P de X. P de X es precio, 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 precio. Cuando hablamos de la cantidad consumida, estamos hablando del bien X. Entonces, cuando no interpretamos bien, eso pasa, ¿ya? Entonces dice, nos está mostrando una relación que existe, dice, entre la cantidad consumida. No se olviden que yo en mi espacio de los bienes, yo aquí traigo bienes Y y X, solo dos bienes, ya les expliqué por qué. Entonces, fíjense que hablamos de X, Y, no hablo de precio aquí, estoy graficando la cantidad de los productos que entran en mi espacio de los bienes, en el triangulito, en la bolsita, en la canasta, como quieran que le llamemos. Entonces me muestra la relación entre la cantidad consumida de un bien, no dice de los dos, de un bien, sea de X o sea de Y, cualquiera. Y dice, el ingreso monetario. Entonces vamos a ver la relación entre la cantidad consumida y el ingreso monetario. Eso me está mostrando la curva de Engel, muestra la relación entre quién, entre la cantidad consumida Y el y ingreso el ingreso monetario. Del consumidor, obviamente. No podría ser del productor. El productor no consume, el productor produce bien. Pero aquí también dice algo. Cuando, ahora, ¿en qué momento? Cuando está en equilibrio. Entonces ustedes saben que el equilibrio es esto. Este punto es el equilibrio. Este equilibrio, este punto fucsia, obviamente hace referencia a la cantidad que estoy consumiendo y al ingreso monetario. Si no, no puedo estar en equilibrio, o sea, no voy y compro. Equilibrio es cuando yo voy y compro tomates y cebollas, gastando el ingreso que llevo, ese presupuesto que tengo. En ese momento yo estoy en equilibrio. Cuando yo decido pagar 18 bolivianos el kilo de queso, los días del paro, ahí se dio el equilibrio, que es un precio fuera de lo normal. En situación normal compramos en 25, 26, 28 el queso. En Semana Santa compramos en 30, 40 bolivianos. Ahí se da el equilibrio automáticamente. Entonces, cuando yo muestro esa relación de la cantidad consumida y el ingreso monetario, cuando hay equilibrio. Equilibrio significa
que yo pago y recibo el queso. En ese momento existe equilibrio, existe un acuerdo, una aceptación, tanto del que vende como del que compra. Ambos estamos conformes. Bueno, cuando está en equilibrio y cuando los precios permanecen constantes. Entonces, ahora, ¿cuándo los precios permanecen constantes? Aquí no. En esto no. Aquí no. Porque existe una variación de precio. En cambio, aquí sí. Aquí los precios están constantes. Aquí lo que tenemos es una variación del M y los precios de Y como de X están constantes en esta situación, en la curva ingreso-consumo. ¿Se entiende, no? Cuando los precios permanecen constantes y cuando hay equilibrio, esta parte azul que estoy leyendo, yo lo puedo graficar. Hay equilibrio, perfecto. Dibujo un equilibrio. Los precios permanecen constantes. Implica que lo que ha aumentado o disminuido es el ingreso. Y aquí existen dos equilibrios. Y estoy viendo yo la relación entre el M, el ingreso monetario, y la cantidad consumida. Eso voy a ver en la curva de Engel. Bien, entonces, ahora graficamos la curva de Engel. ¿Qué me dice? Que muestra la relación que existe entre la cantidad consumida y el ingreso. Entonces yo voy a poner la cantidad consumida aquí del bien X y el M. Fíjense que yo utilizo las gráficas para mostrar lo que yo quiero mostrar. Dice 10 minutos el Zoom, si se corta, vuelvo a mandar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué hago esto? Porque voy a graficar. ¿Qué voy a graficar? La cantidad consumida del bien X, aquí está, del bien X, relacionada con el ingreso. Aquí tenemos el M. ¿Se entiende? Ya. Ahora. Entonces, si digamos, yo voy a poner unos datos que tengo aquí de un ejercicio que lo vamos a hacer. Ya. Digamos que cuando el ingreso era 100, ya, yo compraba 20 unidades o 25 unidades del bien X. ¿De dónde yo saco estos datos? Del ejercicio que vamos a resolver. Pero ahorita solamente estamos viendo cómo se grafica. Cuando existe una variación en el ingreso, aumentó el ingreso a 160, o sea, tengo más plata, por tanto, yo voy a comprar más cantidad del bien X y voy a traer 40 unidades. La unión de estos dos puntos se llama curva de Engel para el bien X. Entonces, ¿de dónde yo saco estos datos? Vamos a ver matemáticamente luego. Pero aquí vemos el concepto. Entonces, estoy mostrando la relación que existe entre la cantidad consumida, aquí, esta es la cantidad consumida. Hablamos de X. El ingreso monetario.
cuando está en equilibrio. O sea, estos datos vamos a sacar del equilibrio. Eso ya es álgebra, vamos a hacer ejercicio. ¿Pero se entiende la definición, jóvenes? Sí, Lisa. Ya. Entonces, graficamos, a ver, con este otro color, la curva de Engel para el bien Y. Exactamente igual. ¿Ya? Entonces, cuando tengo, y obviamente aquí voy a tener el bien y aquí el ingreso. Cuando yo tenía un ingreso de 100, yo compraba 12.5 unidades del bien Y. Y cuando sube a 160 mi ingreso, obviamente yo voy a comprar mayor cantidad porque tengo más plata. La unión de estos dos puntos es la curva de Engel por el bien Y. Ya. Bien. Ese ejercicio vamos a hacer. Así que en este momento voy a cortar y voy a volver a mandar otra invitación porque ya tenemos no sé cuántos minutitos. No sé. Y vamos ya a hacer la parte matemática. Mañana vamos a hacer evaluación de la parte conceptual, oral y escrita. Ya, así que vamos con eso. Hemos dicho examen la próxima semana, creo que el día jueves. Con los virtuales ya fijamos fecha, con calmita. Ya, tranquilo, no pasa nada. Hablo con el grupo B y L. ¿Está bien? Ya. Entonces yo corto en este momento y cuando vuelva a mandar la invitación, empezamos a hacer la parte matemática. Obviamente, otra vez repasando todos los conceptos. ¿Ya? ¿Listo? Corto entonces en este momento.
Ya volvimos, jóvenes. Hola, hola. Listen, aquí estamos. Ya, perfecto. Bien, a ver, ¿cómo les digo? Hoy hacemos este ejercicio. Mañana volvemos a hacer. Vamos a ver la parte teórica. Mañana evaluación oral escrita de la parte teórica. Ya. Y todas nuestras clases también. Ya vamos a empezar a abrir cámara para hacerles evaluación oral. Esta intensidad va a verse traducida en una buena nota para el segundo parcial. Con el segundo parcial ustedes ya pueden estar muy contentos para decir que están por buen camino para aprobar la materia. ¿Ya? Entonces, yo voy a escribir el enunciado. Vamos a cambiar color. No, directamente los datos. Datos. Yo voy a leer 2 veces y voy a ir sacando los datos. Me gustaría que ustedes también en un cuaderno empiecen a hacer. ¿Ya? Suponiendo que la función de utilidad del consumidor está dada por U es igual a X por Y. Esa es la función de utilidad del consumidor. A ver, un segundito. Sí. Y que los precios en el mercado son precio del bien X es igual a 2. El precio del bien Y es igual a 4. Y el ingreso monetario es igual a 100. Posteriormente, dice, aumenta hasta un M igual a 160. Posteriormente va a aumentar el ingreso a 160. ¿Qué me está pidiendo? Inciso A. Graficar la curva ingreso-consumo y de esta curva o sea, de esta, yo tengo que derivar la curva de Engel. Yo no puedo graficar la curva de Engel si no tengo la curva ingreso-consumo. La curva de Engel me está mostrando la relación entre la cantidad consumida y el ingreso. ¿Sí? Cuando está en equilibrio. O sea que yo tengo que graficar primero la curva ingreso-consumo. Pero la curva ingreso-consumo, tampoco yo la voy a graficar así por así. Ella va a nacer primero de 2 puntos de equilibrio.
Porque por definición la curva ingreso-consumo es la unión ¿de qué? De los puntos de equilibrio con una curva que nace en el origen. O sea, si yo les pido grafique la curva ingreso-consumo, eso significa que primero ustedes tienen que hacer el equilibrio 1 y después el equilibrio 2 y en tercer lugar recién graficar la curva ingreso-consumo. ¿Me dejo comprender? No pueden graficar la curva ingreso-consumo sin graficar la recta presupuestaria, sin graficar el equilibrio, y con un solo equilibrio no hacen nada. Porque la curva ingreso-consumo es la unión de dos puntos de equilibrio. Aquí con este unito no hacemos nada. Necesito yo tener otro equilibrio y luego unir. Entonces recién tengo la curva ingreso-consumo. ¿Se entiende? Ahora, si yo les pido la curva de Engel, ustedes no pueden graficar la curva de Engel si no tienen esto. Si no han hecho la curva ingreso-consumo, nunca van a poder graficar la curva de Engel, porque necesitamos los datos. ¿Qué datos? Estos datos. No, eso es un dato, eso lo tienen en el ingreso. Estos datos van a salir de los puntos de equilibrio. Si yo no tengo estos datos que están en el circulito verde, yo no puedo graficar. Es decir, fíjense, estos son esos datos. Esos datos sí yo los tengo del enunciado del problema. Pero, ¿y estos? Eso yo los tengo que hacer resolviendo todo el ejercicio. Esos yo no los voy a obtener. Lo que sí yo tengo es el precio de X, el precio de Y. Eso sí tengo, pero no me sirve. Con eso yo no hago la curva de Engel. La curva de Engel yo hago con el valor de X y con el valor de Y. ¿Queda claro? Sí, listen. Ya. Entonces, borramos esto. Listo. Bien, entonces, y de la curva ingreso-consumo, derivar, es decir, a partir de ahí, recién yo puedo hacer la curva de Engel para ambos bien. Bien, entonces yo me voy con el paso 1. ¿Vale? Yo tengo la condición primera. ¿Cuál es mi primera condición? Que la tasa marginal de sustitución de X por Y es igual al precio de X sobre el precio de Y. Y esto va a ser igual a la derivada de U respecto de X sobre la derivada de U respecto de Y. Esa es mi primera condición. Entonces yo empiezo. Fíjense que yo tengo aquí la función de utilidad. Esta es la función de utilidad. Esa función yo la voy a derivar parcialmente. Entonces por eso trabajamos con derivadas parciales. Y todos me van, bueno, no todos, ¿no? Alguien puede ayudarme. No sé. Cuando yo pregunte, respóndanme, por favor. Ya. Entonces, ese es mi paso 1, que yo identifico la primera condición. Paso 2.
¿Qué hago? Busco las derivadas parciales. Bien. Entonces, la derivada de u respecto de x, ¿cuánto es? ¿Me dicen? Y la derivada de u respecto de y, ¿cuánto es? La función de utilidad, aquí la tenemos, es u x por y. O sea, tienen que derivar una multiplicación. Aquí está multiplicando x por y está multiplicando. ¿Cuánto es la derivada de u respecto de x? Porque si no saben derivadas, ahí estamos, listos. No hay nada que hacer. Pero obviamente ustedes saben. Están llevando en cálculo. ¿Nadie? ¿Machaca? Dice 2x sobre 4x. No sé de dónde saca. Si la función es ux por y. No hay ningún número. O sea, mi variable es x. Por tanto, y se me convierte en una, la veo como constante. Bien. Sería 1. ¿Cuánto? 1. Y, perfecto. ¿Y la otra? X. X. Ya. No sé, eso ustedes trabajen. Ya, por eso tienen que saber derivadas simples y parciales. Aquí estamos trabajando con derivadas parciales. Ya. Entonces, la función de utilidad x por y, si yo voy a derivar x, entonces y yo la veo como una constante, hago de cuenta que es 3, hago de cuenta que es 8, no sé. La veo como una constante, porque mi variable va a ser x. Bueno, yo no voy a entrar en este tema porque se supone que ustedes saben. Bien, acabamos de encontrar las derivadas parciales. Vamos con el paso 3. Si ustedes flaquean en las derivadas, todo va a estar mal, todo lo que hagan. Por eso tienen que derivar bien. Paso 3. Vamos a reemplazar en la condición, aquí tenemos, en la condición primera. Para maximizar. Bien, reemplazamos. Yo tengo la tasa marginal de sustitución de x por y es igual. Lo voy a volver a copiar. P de x sobre P de y esto es igual a la derivada de u respecto de x sobre la derivada de u respecto de y. Vamos a reemplazar, dice. Entonces procedemos a reemplazar. Tengo la tasa marginal de sustitución de x por y que va a ser igual. ¿Cuánto es el valor de x? 2 sería de P de precio de X sería 2. 2. P de x es 2. Ahora, Y de P de vamos. Y es 4. Esta de aquí, P de y, ¿cuánto es? 4. 4. Eso va a ser igual. Ahora, la derivada de u respecto de x. Sería 10. La derivada de u respecto de y. X. Aquí le vamos a cambiar este color para poner 4. ¿Ya? Entonces reemplazo. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a despejar y. Eso voy a hacer. Bueno,
Entonces, yo voy a tener y va a ser igual. Este x que está dividiendo, paso a multiplicar al otro lado, que yo tengo 2/4 por x. ¿No es cierto? Esta x de aquí que está dividiendo, pasa al otro miembro a multiplicar. Simplificando, yo tengo que y va a ser igual a 1/2 de x. A esto, yo le voy a llamar mi ecuación 1. Vamos con el paso 4, ¿no? 3, paso 4. Estoy empezando a armar mis ecuaciones para formar un sistema de ecuación. Esta es la ecuación 1. Ahora voy en busca de la segunda ecuación para trabajar con el sistema de ecuaciones que se supone ya ustedes manejan el sistema de ecuaciones método de igualación, sustitución y reducción. Tienen que hacer. Uno de ellos trabaja. El de sustitución como que es más simple, no sé. Dependiendo del tipo de ecuación que tengamos que resolver. Bien, trabajamos con la condición que pusimos aquí. Condición primera, entonces aquí ponemos condición segunda. ¿Cuál es esa condición? M es igual a X por el precio de X más Y por el precio de Y. Esta es mi segunda condición. Aquí habíamos puesto con un resaltador. Entonces también lo vamos a resaltar. Esta es la condición segunda que tienen que hacer. ¿Qué hacemos? Reemplazamos los datos que tenemos. M, ¿cuánto es M? 100. 100. Correcto. Ese primer dato que tenemos, 100, este de acá. Porque dice que esto es posterior. O sea que primero vamos a trabajar con... No me tengo que desmarcar en el tamaño. Reemplazamos. Entonces, M va a ser 100. X, ¿cuánto es? X, porque no sabemos cuántas cebollas o tomates vamos a comprar. ¿Sí? Pero sí tenemos el precio de las cebollas. Precio de X, ¿cuánto es? 2. 2. 2. Más. No sabemos cuántas unidades de tomate vamos a traer, pero conocemos el precio del tomate que es 4. Eso sí sabemos. Entonces, a esta le vamos a llamar nuestra ecuación 2. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo mi ecuación 1 y aquí yo tengo la ecuación 2. Entonces voy a armar mi sistema de ecuación. Entonces la ecuación 1, ¿qué es? ¿Cuánto es? Y es igual Es un medio de Y. X. Y la otra va a ser ¿cuánto? 100 es igual a 2X más 4Y. 4Y. Esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Ese es mi sistema de ecuaciones que yo voy a resolver y vamos a trabajar por el método de sustitución. Bueno, entonces vamos a sustituir 1 en 2. Eso vamos a hacer. Entonces, aquí yo tengo 100
es igual a 2x más 4y. Voy reemplazando. 100 es igual a 2x más 4. Ahora sí, en lugar de y, yo voy a poner 1/2 de x. Y voy resolviendo. 100 es igual a 2x más 4 dividido entre 2, 2x. 100 es igual a 4x, por tanto, x, ¿cuánto es? 25. Ahora sí, acabo de encontrar yo la cantidad del bien x. ¿Se entiende? Recién acabo de encontrar la cantidad del bien x. P de x es el precio, que es distinto. Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar en la ecuación 1. Bueno, en la ecuación 1, ¿cuánto es? Y es igual a 1/2 de x, ¿sí? Verificamos, correcto. Ahora reemplazamos. Y va a ser igual a 1/2. ¿Y x cuánto es? 25. Sigo despejando y, entonces y 12.5. Ahora sí he encontrado los puntos para poder graficar. A esto le vamos a llamar la canasta de equilibrio. Es decir, estamos hablando del par ordenado X, Y. Es decir, X es 25 y Y es 12.5. Ahora sí, que si yo graficara, entonces, aquí yo tengo Y y aquí X. Aquí yo tuviera 25 y aquí yo tuviera 12.5 y este sería ese punto. Ese par ordenado X 25 y Y 12.5. Entonces, por aquí tendría que pasar la curva de indiferencia y este sería el equilibrio cero. ¿Se entendió? Sí, listen. Bien. Eso es lo que acabamos de hacer. Encontrar los valores de X e Y. Recuerden, aquí tenemos el bien X, aquí Y y X. La recta presupuestaria, la curva de indiferencia, el punto de equilibrio cero. Esto tiene que hacer intersectar a ambas rectas. Y yo tengo que encontrar el equilibrio. ¿Y cómo lo encuentro? Aquí está. Este punto es este. Son los valores de X e Y. Pero estos puntos yo no sé todavía. Yo lo he graficado por definición. Matemáticamente no he encontrado estos puntos. Solo acabo de encontrar este punto que es el equilibrio. Entonces ahora vamos viendo cómo la matemática tiene que ir encuadrando con la teoría. Bien. Hasta aquí hemos concluido parcialmente. Y le pongamos segunda parte.
¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El enunciado nos decía, dice que tengo 10 minutos. Aquí el enunciado nos decía, posteriormente su M subirá a 160, su ingreso va a aumentar a 160. Se mantienen los precios de X, se mantiene el precio de Y, pero varía el ingreso. El M sube a 160. Otra vez, vuelvo a insistir con la teoría. Me pide que grafique la curva ingreso-consumo. ¿Y eso yo cómo hago? Teniendo el equilibrio 1, busco un segundo equilibrio y recién yo voy a unir los dos puntos de equilibrio y recién tengo la curva ingreso-consumo. Entonces, acabamos de encontrar este. ¿Sí? Este falta. Vamos a volver a hacer todo exactamente igual para encontrar el otro punto de equilibrio. Cuando obtengamos otro par ordenado Dicen, ya como lo es, encontré, dicen. ¿ya? Entonces, recién vamos a poder llegar a formar o a graficar la curva ingreso-consumo recién. Pero fíjense que no termina el ejercicio porque dice, ejemplo, dice, después de que encontramos esto, vamos a buscar esto. Y para graficar la curva de Engel, ya hemos dicho, ¿sí? Tenemos que encontrar las cantidades de X y Y. Acabamos de encontrar de X, ¿cuánto era? 25. Sí, ¿no? 25 era. Dice. Ahí está. Acabamos de encontrar este, recién. Esto es un dato. Ahora vamos a trabajar con este segundo dato. Y nosotros estamos yendo a buscar este otro, que nos tiene que dar 40. ¿Ya? Y posteriormente también encontrar para el otro bien, porque tiene que ser para los dos bienes. Este es un dato, este es otro dato, acabamos de encontrar este, ¿verdad? Esto acabamos de encontrar. Tenemos que ir a encontrar este de aquí. Y recién vamos a terminar el ejercicio. Cuando encontremos la curva de Engel para ambos bienes, ¿dónde está? Aquí. Para ambos bienes. Ya. Indudablemente ya me dice acá que ya pasaron los. Faltan 10 minutos, ya deben faltar 8 o 7 minutos. Entramos a hacer la segunda parte. Y yo les dejo con el planteo y ustedes lo completan y mañana me entregan. ¿Sí? Tanto virtuales como presenciales. ¿Cómo vamos a hacer? Otra vez formulamos los datos para no equivocarnos. El precio de X se mantiene, el precio de Y se mantiene, pero el que varía es el M. Ahora tenemos 160. Listo, antes era 100, ahora es 160. Y procedemos a resolver nomás como habíamos hecho. Entramos a hacer el paso 1 con la condición primera. ¿Qué nos dice la primera condición? Que la tasa marginal de sustitución de X por Y es igual al precio de X sobre el precio de Y esto es igual a la derivada de U respecto de X sobre la derivada de U respecto de Y. Y vamos derivando la derivada de U respecto de X y la derivada de U respecto de Y. Ahora es, ¿cómo se llama?
a la inversa. Ahora la variable es X y ya no es Y. La derivada de U respecto de X es Y. Y la derivada de U respecto de Y ahora es X. ¿Listo? Y nosotros continuamos. Tranquilamente. Ya, pues ni modo. Ahora reemplazamos. Bueno, entonces tenemos nuestra tasa marginal de sustitución de X por Y, que va a ser igual al precio de X, 2, el precio de Y, 4, la derivada de U respecto de X es Y, y la derivada de U respecto de Y es X, ¿sí? Despejamos Y, vamos a despejar Y, y vamos a tener, ¿cuánto? Un medio sobre por X. Un medio de X, un medio de X. Y esta es mi Dicen, sería ecuación el 1. mismo procedimiento, sino que Sí, cambia sí. el ingreso, ¿no? El ingreso va a ir cambiando más adelante. Ahora vamos con el